frente a eso, y ustedes saben más que yo, pero claramente en sociedades como la peruana, la mexicana y en otras sociedades de Latinoamérica, una reivindicación parecida es la reivindicación de los pueblos indígenas, los pueblos originarios que piden su autonomía frente a la estructura de la Estado-nación. Ahora bien, estos son movimientos políticos que tienen su raíz en la historia, en la economía, etc. Generalmente, no siempre, Cataluña es una excepción, se trata de poblaciones que han tenido problemas económicos, son menos poderosos que las demás. Esto pone en crisis el modelo positivista. Claramente nosotros podemos decir sí, pero sí, con positivismo entendemos el modelo de Estado-nación. Porque este modelo es un modelo donde estas autonomías no eran tales, ¿no? Eran más bien articulaciones del Estado. Lo que no ponen, o hasta ahora no han puesto, en tela de juicio es el positivismo como teoría o como ideología. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si lo piensan, estas reivindicaciones en muchas ocasiones son reivindicaciones de tener la misma autonomía que tiene el Estado-nación. Es decir, Cataluña quiere, o al menos algunos de los catalanes quieren, ser un Estado, un pequeño Estado separado de España. Pero no están pidiendo una estructura organizativa diferente. Pero hay otro sentido de pluralismo que es quizás más interesante en Latinoamérica, no es muy, o al menos hasta hace poco no era muy relevante en Europa, que es el pluralismo en el sentido de la copresencia de diferentes sistemas normativos en el interior de una misma estructura jurídico-estatal. Es decir, la copresencia de sistemas de normas y de sistemas de juicio diferentes y en competencia entre sí en un mismo marco estatal, no conozco muy bien la situación peruana, pero seguramente conozco mejor la situación mexicana. Hay determinados asuntos que pueden ser solucionados de manera diferente por la ley estatal o por la ley indígena, y hay problemas de coordinación entre ley estatal y ley indígena. Ahora bien, este fenómeno, desde un punto de vista descriptivo, después podemos claramente tomar partido, estar en contra, a favor, etc., pero desde un punto de vista teórico, descriptivo, hace que la situación actual en países de este tipo es más parecida a la situación medieval que a la situación del siglo XIX en Europa. Es decir, se vuelve, con el reconocimiento de la autonomía, al menos parcial, de los pueblos indígenas, se vuelve a un régimen de pluralismo de poderes, de fuentes y de jurisdicciones. Desde un punto de vista puramente descriptivo, lo que podemos decir es que claramente una situación pluralista genera más incertidumbre del derecho, más incerteza del derecho que hay en una situación donde los conflictos de este tipo, de jurisdicción entre fuentes normativas, etc., están centralizados, su solución está centralizada. Donde hay, por ejemplo, la competencia de un órgano, como en Europa en general la Corte de Casación, que decide en los conflictos de competencia de los distintos órganos jurisdiccionales. Si esto no es posible porque hay pluralismo en el sentido de copresencia de fuentes y jurisdicciones en el mismo nivel,
Bueno, esto genera incertidumbre, una mayor incertidumbre. Esto probablemente es un defecto. Claramente está balanceado por otras cosas que son consideradas ventajas. La cercanía de las fuentes normativas de la jurisdicción a las costumbres y las tradiciones de los pueblos indígenas, por ejemplo. No sé si he contestado. Gracias. ¿Otras preguntas? Anímense. Pensaba que siendo el público no de estudiantes, sino de profesionales, pues es más fácil suscitar un poco de discusión, pero quizás la hora. Por favor. Ahora llega el micrófono. Buenas noches, doctor. Algunos autores hablan y señalan que no existe el neoconstitucionalismo. Señalan que el constitucionalismo es uno solo. En ese sentido, quisiera a ver si usted puede hacer una diferencia entre el constitucionalismo y la postura que usted ha defendido sobre el neoconstitucionalismo. Bueno, esto que no existe el neoconstitucionalismo lo ha afirmado, por ejemplo, en este debate en Doxa, Ferrajoli, que prefiere otro nombre, prefiere hablar de constitucionalismo jurídico y principialista. Pero Ferrajoli no se opone a la idea que exista una cosa diferente, ¿no? Es más bien una crítica al uso de la palabra, pero el fenómeno que yo llamo neoconstitucionalismo, doctrina, etc., él está de acuerdo que existe. En cambio, la diferencia entre neoconstitucionalismo y constitucionalismo histórico es afirmada por algunos autores. Yo no estoy muy convencido que acierten. A ver, cuando se pone el prefijo neo, a una doctrina se quiere subrayar dos cosas contemporáneamente, dos cosas contradictorias quizás, ¿no? Es decir, que el neoconstitucionalismo tiene algo que ver con el constitucionalismo, tiene una continuidad, si no se usaría otra palabra, pero que tiene alguna diferencia. Neo es para subrayar diferencias con el neoconstitucionalismo. A ver, ¿qué tiene en común el neoconstitucionalismo con el constitucionalismo? El constitucionalismo histórico, en general, remonta, o suele hacerlo remontar, a John Locke. John Locke, siglo XVII, constitucionalista inglés. ¿Cuál era la idea de Locke? La idea es que el Estado tiene una fundamental misión, un objetivo fundamental, la garantía de los derechos del hombre, la garantía de los derechos fundamentales del hombre. Es decir, un Estado, una organización política, es legítima, es justificada, solo si logra garantizar los derechos fundamentales del hombre. Esto es el constitucionalismo clásico. Es decir, es una ideología política que tiene como objetivo la limitación del poder político, que se estaba en aquellos tiempos, sobre todo en algunos países europeos, fortaleciendo mucho el poder del soberano, el poder del soberano absoluto. Una forma de limitar este poder diciendo, mira que
soberano, tú tienes este poder tan grande, pero es un poder finalizado, no por hacer cualquier cosa, no por hacer arbitrariamente lo que quieres, sino que tiene que ser un poder que nosotros los hombres, todos los hombres, te hemos dado. El constitucionalismo históricamente es contractualista, es decir, piensa que los estados nacen por el medio del contrato social, porque los hombres le dan al soberano el poder de gobernar, pero se lo dan con un contrato en que hay cláusulas que obligan al soberano. Y las cláusulas que obligan al soberano son justamente la garantía de los derechos fundamentales del hombre. La vida, la libertad y la propiedad, decía Locke, y el constitucionalismo del siglo XVIII ha enriquecido este listado, le ha agregado otros derechos. Son los derechos que encontramos por primera vez de una forma muy clara en las declaraciones de independencia de las colonias de Norteamérica, la declaración del 1789 del hombre ciudadano en Francia, etc. Bueno, este constitucionalismo es una ideología liberal, fundamentalmente liberal, en el sentido que quiere garantizar la libertad de los individuos frente a un poder, el poder del Estado, que podría llegar a ser arbitrario y lesionar esta libertad. El constitucionalismo entonces es una ideología política, liberal y sospechosa frente al ejercicio del poder soberano. ¿Qué tiene en común el neoconstitucionalismo con esta ideología? Yo diría que tiene mucho en común. Por eso en Génova, en los años 90, inventamos esta palabra del neoconstitucionalismo, porque nos pareció que en su conjunto los autores postpositivistas lo que querían era garantizar, encontrar una forma de Estado, de sistema jurídico que garantizara los derechos fundamentales de los ciudadanos, no más de los sujetos de los ciudadanos. Es decir, el trato común fundamental es la idea que hay que garantizar los derechos fundamentales y que la única legitimidad hoy en día que puede tener un poder político es si logra honrar el pacto social, garantizar los derechos fundamentales de los sujetos, que son mucho más de los tres de Locke. Se han agregado los derechos, no solo los derechos de libertad y los derechos políticos, sino también los derechos sociales, culturales, ecológicos y hacia adelante. Los derechos se están expandiendo enormemente en la actualidad. ¿Qué tiene de diferente? Bueno, varias cosas, varias cosas. En primer lugar, desde el punto de vista político, ideológico, el neoconstitucionalismo no es más como el constitucionalismo histórico, una ideología que le tiene miedo al poder político, sino más bien es una ideología que le da legitimidad a un tipo de poder político, el Estado constitucional de derecho. Es decir, que en regímenes donde hay procedimientos democráticos, donde hay garantía jurisdiccional de la Constitución, donde la Constitución tiene determinados contenidos, el neoconstitucionalismo llega a decir que hay que obedecer a este tipo de Estado. Entonces, no más desconfianza frente al poder, sino más bien confianza frente al poder. Esta es una gran diferencia. Y después hay diferencias más técnicas, porque el neoconstitucionalismo, como le he dicho esta tarde, no es solo una ideología política, es también una teoría del derecho, es también una metodología de estudio del derecho. Y el constitucionalismo histórico no era eso. En la época del constitucionalismo, siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, la teoría del derecho no era constitucionalista, era más bien positivista. No había una metodología de estudio del derecho constitucionalista. Entonces, en este sentido,
las diferencias son remarcables. Y por eso yo creo que la etiqueta, a pesar que las etiquetas no hay que darle demasiada relevancia, ¿no? Son maneras de entendernos, de clasificar las cosas, pero es una etiqueta que funciona, al menos hasta ahora, me parece funcionar. Uno más. Doctor, muy buenas noches. Una de las banderas que imagino ha enarbolado tanto el constitucionalismo histórico como el neoconstitucionalismo, perdón, es la libertad. Es como fundamento esencial, básico de estas dos, digamos, doctrinas, o si se quiere, teorías. Pero mi pregunta es, o en todo caso, mi curiosidad es de cómo enfoca el neoconstitucionalismo desde ahora en los tiempos actuales este tipo de libertad, en cuanto el Estado da determinados parámetros o indica pues de que ningún derecho fundamental es absoluto. Y en lo referente a de la forma como se viene imponiendo o digamos argumentando, señalando o privando la libertad de las personas con la denominada prisión preventiva. ¿Cuál es el fundamento actual? ¿Cuál es el enfoque que da el neoconstitucionalismo sobre esta institución de prisión preventiva que tiene que ver con la libertad fundamental de derecho de primer nivel, de primer orden? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, quizás no subrayé lo suficiente como el neoconstitucionalismo, más allá de ser divisible en teórico, metodológico, etc., es un conjunto de posturas no necesariamente homogéneas entre sí, son conflictivas a veces entre sí. Todos estos autores que yo he denominado neoconstitucionalista, Alexi, Dworkin, un constitucionalista italiano como Zagrebelsky, Atienza, no es que digan todos exactamente lo mismo, no hay una posición homogénea. Lo mismo se puede decir del positivismo jurídico, había tantos autores positivistas y peleaban entre sí, no tenían posturas diferentes. Entonces, quizás a una pregunta como ¿qué piensa el neoconstitucionalismo sobre prisión preventiva? No hay una respuesta única, hay posturas diferentes, pero yo creo que algo en general puedo decirlo para contestar a su pregunta. En primer lugar, el problema que usted mencionó, diciendo no existen derechos absolutos o libertades absolutas. Aquí hay dos posturas, un debate bien interesante en teoría del derecho sobre las relaciones entre los derechos fundamentales. Las dos posturas, si quieren, un poco extremas, son una postura que ha sido llamada irenista en el sentido de la palabra griega irene, la paz. Es decir, los derechos fundamentales son un conjunto pacífico de derechos, no se pelean entre sí, no hay problemas de conflicto entre derechos fundamentales. Y la otra postura, que es la postura más bien pluralista, que piensa que el conjunto de los derechos fundamentales es un conjunto de derechos que pugnan en alguna medida entre sí. Yo estoy bastante más cercano a esta segunda
postura. Yo creo que los derechos fundamentales, así como los principios constitucionales, etc., no tanto en abstracto, si uno los considera abstractamente como en su interpretación más general, sino cuando se aplican a casos concretos, entran en conflicto entre sí, tienen problemas de compatibilidad entre sí. A menudo en la retórica, pero es más bien una retórica de los periodistas que de los técnicos del derecho, se habla de derechos que no tienen límites, que no pueden ser limitados. El derecho a la vida es un derecho que no tiene límites. Nosotros, lamentablemente, como juristas, sabemos que cualquier tipo de derecho encuentra un límite en otros derechos, en otros intereses, y a veces sencillamente en el presupuesto estatal, que no es suficiente para garantizar a todos igualmente y de manera suficiente el ejercicio de los derechos. Entonces, los derechos sí, no son absolutos, en el sentido que encuentran al menos la limitación de otros derechos. Y a veces, y en muchos países, se encuentran limitaciones no solo sobre la base de otros derechos, sino también de los que Dworkin llamaba policies, políticas, objetivos políticos que limitan, que parecen limitar el ejercicio de derechos. Ahora vamos al caso concreto que usted planteaba, de la prisión preventiva. Se podría configurar la prisión preventiva como el quitar la libertad, por ejemplo, de movimiento, y no solo esta, a alguien que todavía no ha sido juzgado culpable. Pero un planteamiento todavía más radical podría ser: ¿y por qué la prisión? No solo la preventiva, sino la sucesiva. ¿No es una limitación de la libertad? Lo es tanto cuanto la prisión preventiva. La prisión es una limitación de la libertad. Pero aquí volvemos al discurso que decía adelante. La libertad no es un derecho absoluto. Encuentra limitaciones, al menos, en otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la integridad física de las demás personas, o el derecho a la propiedad de las demás personas, o el derecho a la tranquilidad, a la seguridad, a la libertad en el sentido más antiguo de Montesquieu, la libertad como ausencia de miedo, no tener miedo a que los demás lesionen mis derechos. Bueno, entonces la justificación de la prisión en general y también de la prisión preventiva, yo diría que es la misma. Es la limitación de la libertad en aras de garantizar a otros derechos. Ahora, el problema de la justificación de la prisión preventiva es más grave que el problema de la justificación de la prisión en general, porque aquí no tenemos una decisión judicial firme cuando se usa la prisión preventiva. Y yo diría aún más, el uso, no sé en Perú, pero hablo de Italia, si no meto la pata, como se dice, no entro en cuestiones calientes acá. Pero en Italia, claramente, la prisión preventiva ha sido usada en muchas ocasiones como la única verdadera sanción que se le da a alguien, pero sin proceso. Es decir, como los procesos penales son muy largos y a menudo terminan con la prescripción de la sanción, la única sanción que de hecho, no de derecho, de hecho, se inflige a alguien que se supone haya infringido la ley es la prisión preventiva, porque después del periodo de prisión preventiva se va a un proceso que dura 7, 8 años, prescripción, absolución. Entonces, este uso es un uso impropio de la
prisión preventiva, es el uso, como dicen los sociólogos del derecho críticos, es el uso de la sanción de la prisión preventiva en su función meramente simbólica, por así decirlo, para estigmatizar comportamiento que se piensa que es un comportamiento no valioso, pero que no tenemos todavía un juicio firme que lo considere tal. Entonces, yo creo que, dicho de una forma muy simple, la prisión preventiva puede ser justificada, debería serlo solo en casos absolutamente excepcionales, donde hayan, por ejemplo, un concreto peligro que el acusado se pueda huir y entonces no pueda ser juzgado, o bien cuando el acusado esté en condición, pero concretamente, de contaminar las pruebas o de hacer que las pruebas no estén suficientemente listas para el procedimiento. Pero no debería haber abuso de la prisión preventiva exactamente por la razón que usted decía, porque es una limitación muy grave de la libertad personal, y si el Estado tiene como objetivo fundamental el de garantizar derechos como el derecho de autonomía y de libertad, tiene que digamos, minimizar el uso de este instrumento. Para determinar la justificación de la prisión preventiva y también para decir que debería ser limitado el uso de este instrumento, yo he usado este típico método que es la ponderación. Es decir, lo que yo he hecho en mi argumentación ha sido tomar en cuenta varios valores, el valor de la libertad, pero también el valor de la integridad física, de la seguridad, de la ausencia de miedo, etc. Y ponerlo en una comparación, en un balanceo, y decir que no hay que sacrificar a ninguno de estos valores completamente, sino que hay que limitar cada uno de estos valores, limitar su posibilidad de realización en aras de la realización del conjunto de estos valores. Esta es la idea profunda de ponderación que viene del razonamiento moral. Es decir, nosotros no podemos darle a ninguno de estos valores una prioridad absoluta sobre todos los demás. Piensen, por ejemplo, si queríamos tener como valor que tiene una posición de superioridad absoluta el valor de la seguridad, de la ausencia de miedo, etc. Deberíamos usar la prisión preventiva de una manera amplísima. Todos los que parecen que puedan de alguna forma poner en peligro nuestros bienes o nuestra integridad física, tendríamos que ponerlo en la cárcel. Después veremos si es una solución inaceptable. ¿Cómo sería, yo creo, inaceptable la solución que diga nada de prisión preventiva? Alguien ha sido descubierto en flagrante delito de homicidio, pero hasta que no está juzgado se va libre. Nadie aceptaría, o casi nadie aceptaría, una solución de este tipo que le diera un valor absoluto a la libertad frente a los demandadores. Hay que ponderarlos. Bueno, yo creo que con esto podemos finalizar. Gracias.